Bueno, comienzo a grabar este podcast mientras corto pasto, así que me perdonarán si salen en él los ruidos propios de la labor, pero no hay mucho tiempo para sentarse a preparar, hay que hacer muchas labores al tiempo, por lo menos mientras acumulamos la fuerza para poder hacer una división del trabajo más racional. La charla de hoy tiene que ver con cómo conseguir el capital, cómo conseguir la financiación. Antes de lanzarnos a la tarea, vale la pena recordar algunas cosas que dijimos en las charlas anteriores, que hay que tenerlas presentes. En primer lugar, ¿para qué estamos haciendo estos conversatorios? Estos conversatorios los hacemos como una necesidad previa a explicar el modelo de la granja y para poder ir intercambiando ideas sobre nuestro quehacer cotidiano con ustedes. Decíamos que el modelo de la granja se busca resolver problemas de financiamiento, mercado y producción de insumos para el campo, pero cada vez que lo exponemos saltan dudas, la gente lanza un poco de conceptos que ya tienen previamente adquiridos, diríamos que son preconceptos, son prejuicios, antes y se mueve con una serie de elementos comunes que no todas las veces corresponden a elementos científicamente comprobables o elementos claramente definidos o incluso no son razonables o son aparentemente razonables pero no corresponden con las realidades nuestras. Bueno, entonces encontramos una serie de equívocos que no permiten la comprensión cabal del modelo de la granja. Entonces, previo a la exposición del modelo de la granja, hemos optado por desarrollar estos conversatorios donde estamos trabajando temas que nos van a permitir después, cuando expresemos el modelo, entrar a definir claramente términos, hasta dónde va, etc. Entonces, por eso, la primera charla fue sobre qué es la rentabilidad, ¿sí? Y en esa mirábamos que solamente el capital produce rentabilidad. Entramos a definir qué era capital, qué era trabajo, cómo se adquiría el capital, etc. Una segunda charla, que fue la pasada, donde trabajamos el tema de lo que opinaba la gente. No todos llegaron de la primera charla, hubo gente nueva, lógicamente entonces hubo opiniones que no correspondían a las verdaderas, al tema conceptual que estamos desarrollando, porque pues al no haber participado en la primera charla no tenían el conocimiento y los elementos para poder estar acordes en sus intervenciones, en sus opiniones. Sin embargo, recogimos una serie de conceptos. Una tercera conversatorio que trabajamos el tema de los factores que determinan la rentabilidad. O sea, ya sabemos que la rentabilidad la produce el capital, pero ¿por qué ese capital puede ser más o menos rentable? Entonces estudiamos esos factores, que la cantidad de capital que invierto, que la velocidad del rendimiento, que la productividad, etc. Y la de hoy, pues vamos a centrarla en un tema que es más complicado, y es cómo se consigue el capital, cómo conseguir la financiación. Y entonces a ese tema nos vamos a referir en concreto en este momento. Entonces, para empezar, valga la pena recordar algunas cosas que hay que mantenerlas permanentemente entre ojo y ojo, que hay que mirarlas, no se pueden olvidar, tienen que ser elementos permanentemente tenerlos en cuenta, porque olvidarlos es olvidar el ABC de la economía. Entonces, el primero de esos factores es que solamente el capital produce riqueza, el trabajo produce riqueza. Solamente el trabajo produce riqueza. Ese es un factor que no se puede olvidar, porque dentro del sistema económico mercantil
una cosa es la producción de la riqueza, otra cosa la apropiación o la distribución de la riqueza. Cuando ustedes van e invierten capital en un banco, ese capital que están invirtiendo en ese banco, ¿sí?, o en una empresa de vigilancia, para que sea más, el vigilante ese trabajo no es productivo, no produce riqueza. La cuida, pero no la produce. La riqueza se produce en la industria, en la agricultura y en la minería. Solamente esos segmentos producen riqueza. Esa riqueza se reparte al resto de la sociedad, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si ustedes van y compran acciones de una empresa de vigilancia, pues están invirtiendo su capital y van a obtener una rentabilidad por ese capital, pero no van a producir riqueza. Ese capital allí va a cuidar la riqueza que existe, pero no va a producir riqueza, ¿sí? Y solamente la riqueza produce capital. Ojo con eso. O sea, usted no puede obtener capital sin generar riqueza, porque usted no se apropiaría de nada. Entonces, cuando usted crea una empresa de vigilancia y no produce riqueza, lo que está es recibiendo la riqueza que se produjo en otras áreas de la sociedad. O sea, la riqueza que se produce en la industria, se produce en la agricultura, en la ganadería, en la minería, en los elementos productivos, se reparte y de esa también se le paga al vigilante, y también se le paga al policía, y también se le paga a la secretaria, pero ellos no producen riqueza. Ellos están haciendo un trabajo o bien de reproductivo del capital, o bien de reproducción de la mano de obra, o bien de mantenimiento, pero no están produciendo riqueza. Entonces, puestas las cosas así, usted puede volverse muy rico sin producir riqueza. Puede tener mucho capital sin producir riqueza, solamente metiéndose en áreas que pueden ser muy rentables, porque permiten que el capital reciba ese impuesto, reciba esa, ¿sí?, pero que no generan riqueza ni para la sociedad ni para los que están allí, sino simplemente están distribuyendo la riqueza que ya se generó en otras áreas, en otras esferas, sí, productivas de la sociedad. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la financiación de la granja, de la agricultura, del productor agropecuario, estamos hablando de generar riqueza, de verdad, no de distribuirnos la riqueza, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, esa generación de riqueza, esa forma de hacerlo, esa riqueza se puede utilizar en dos sentidos. Ese trabajo que usted lo hace, lo utiliza o para pagarse el desayuno, el almuerzo y la comida, o sea, para reproducir la fuerza de trabajo, para reproducir las condiciones de producción que ya tenía, ¿sí? La máquina se deprecia, hay que volverla a poner, ¿sí? El hombre necesita desayunar, almorzar y comer, o sea, eso se llama trabajo reproductivo. Se utiliza para reproducir lo que ya teníamos y no avanzamos, simplemente estamos reproduciendo lo que ya tenemos, ¿sí? Una parte, y la otra parte la puedes utilizar para capital semilla, ¿sí?, para avanzar. Esa forma de hacer las cosas así se llama reproducción simple del capital. O sea, yo tengo una mercancía, produzco una mercancía y con esa mercancía voy, la vendo y obtengo dinero para invertirlo nuevamente en mercancía. Cuando yo no tengo capital para arrancar, porque fíjate que ahí ya parto de la base de que tengo el capital. Para hacer la reproducción ampliada, reproducción simple del capital, necesito tenerlo. Si no, no lo puedo reproducir. O sea, no estamos resolviendo el problema, simplemente estamos mostrándolo. Tengo el capital, con ese capital produzco mercancía y con esa mercancía vuelvo y la vendo, obtengo dinero, con ese dinero vuelvo y hago mercancía. O sea, la fórmula es, la reproducción simple del capital es
mercancía, dinero, mercancía. Ya ahí el crecimiento es muy pequeñito, porque yo tengo que, como digo, sacar todo lo de la reproducción. Esa es una reproducción del capital lenta y pequeña. En segundo lugar, ténganse en cuenta que cuando yo estoy en la reproducción simple y no tengo el capital, yo puedo empezar por conseguir el capital uniendo trabajadores. Hago una asociación de trabajadores. Entonces, ¿qué van a aportar ellos? La fuerza de trabajo, la capacidad. Lo único que tienen son su fuerza de trabajo. Bueno, ellos aportan su fuerza de trabajo. Cada uno hace un jornal y comienzan a sembrar lechugas. Y dentro de un mes tienen plántulas y a los 90 días tienen lechugas, salen al mercado y las venden. Y entran a la reproducción simple del capital. Simplemente que van a comenzar a desarrollar el capital semilla y de esa reproducción simple tienen que volver a sacar para el desayuno, almuerzo, la comida, o sea, para su reproducción de su fuerza de trabajo, porque si no, no la pueden seguir aportando. Ese es un sistema que durante muchos años ha utilizado el campesinado colombiano, que son las mingas, que son... la otra forma es que a esa forma le ponemos un capital pequeñito, ¿sí? Y entonces el señor feudal, el latifundista o el que tiene harta tierra, aporta su tierra y el trabajador aporta su mano de obra. Ya hay un capital inicial que es la tierra y a cambio de la rentabilidad le voy a entregar un porcentaje de la cosecha, por lo general el 50%. Y entonces yo voy a unir al señor que tiene la tierra con el que no la tiene y vamos a desarrollar el trabajo y hacemos la reproducción simple, simplemente que es un poquitico más grande, pero sigue siendo reproducción simple. O sea, cogemos la tierra, se aporta la mano de obra y se aporta el camello, conseguimos 2 pesos para los insumos entre todos, o los pone uno, y se ponen los abonos, sembramos, sale el producto, lo vendemos y volvemos al mismo fenómeno. Entonces ahí tenemos una reproducción simple un poquitico más grande, porque implica que ya tengo capital, ya no son los 4 trabajadores sin un peso que se unieron, sino que aquí estamos poniendo a alguien que pone un capital. Ahora, ese capital también puede ser que pongan abonos, pongan semilla, lo pueden poner los mismos trabajadores, entonces 4 nos ponemos de acuerdo, o 2, usted pone semillas y tierra, yo pongo abonos y eso, y nos vamos por mitades y ya. Y sacamos el producto y lo vendemos. O sea, fíjense que seguimos haciendo reproducción simple, simplemente que en ese momento lo estamos aportando, bien sea con una relación con un productor que tenga tierra o con alguien que tenga tierra. Eso sí son relaciones semifeudales, o sea, no son relaciones capitalistas. En el feudalismo el señor feudal entregaba un pedazo de tierra, una parcela, para que la sembraran y de ahí sacaban la comida del siervo y el resto le pagaba un tributo al señor feudal por la tierra. Y de eso vivían los feudos. Pues bien, la parcería, la terrajería, el arrendamiento, todos esos tipos de alianzas que hace nuestro campesino son relaciones semifeudales que todavía quedan en el campo, no son relaciones capitalistas, ¿sí? Y se siguen haciendo y las siguen empujando, pero tienen una desventaja muy grande para el productor, y es que el productor termina invirtiendo mucho más que el señor que pone la tierra y recibiendo un porcentaje menor de producto, ¿sí? Son relaciones profundamente inequitativas con el trabajador. Claro, tienen una pequeña ventaja sobre las capitalistas. No implican llevar cuentas al centavo, sino que usted pone y yo pongo y nos dividimos por mitad. Y punto. Así que lo único que vamos a contabilizar de verdad es es lo que sale al final de la cosecha.
eso sí lo vamos a... Ah, eso sí, ¿cuántos bultos de papa salieron?